Preparar nuestro corazón para ser ministrados por la palabra. Cada vez que usted escucha una lectura, un consejo, una ministración de la palabra, su espíritu y su alma son bendecidos, son fortalecidos. Bueno, vamos a abrir la Biblia. En el libro de los Salmos, capítulo 72, versículo 5. Dice así: que te teman mientras duren el sol y la luna, por todas las generaciones. Dele lectura con toda su fuerza. Ahora dele lectura en el idioma hebreo, en la fonética hebrea, con toda su fuerza. Una vez más, con toda su fuerza. Padre del cielo, que en esta oportunidad que nos das de recibir tu consejo, nuestro espíritu, alma y cuerpo sean ministrados mientras se comparte tu palabra. Milagros, respuestas, soluciones, sanidades se hacen presentes. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma requiere. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Este Salmo 72 tiene una gran riqueza de bendición, respaldo, de salud, de sanidad para el hombre, para la mujer. Es una oración que elevó el rey David en sus últimos días. Fue una petición que manifestó al Señor, a nuestro Padre, en favor de su hijo Salomón. Ejemplo que debemos de tomar nosotros al estar orando por nuestros hijos, por nuestra familia. Emplear este salmo. Dios escucha, Dios responde. Pero este salmo, dentro de su mensaje, cada palabra señala también lo que iba a desarrollar nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra. Menciona todo el trabajo de la redención que iba a manifestar nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de este mensaje, en este versículo 5, está la palabra yirá, que te teman. Y eso muchas veces el hombre y la mujer no alcanzan a comprender la importancia del temor al Señor. No es un miedo como se plasma en la vida de la persona cuando está pasando por un momento adverso o un momento tenebroso. No es ese miedo. La palabra yirat en el hebreo tiene que ver con la reverencia, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la buena relación que tiene el hombre con su Creador.
tiene que ver con la atención, la obediencia, la sumisión. Es muy diferente el miedo que tuvo Adán cuando le falló a Dios, cuando desobedeció. Se estaba escondiendo, se desconectó del amor de Dios, se desconectó de la luz, se desconectó del poder divino, se desconectó de esa gracia maravillosa y entonces quiso ocultar su falta cubriéndolas con hojas de higuera, haciéndose una vestimenta para cubrir su error, pero estaba apanicado. Dice, tuve miedo y me escondí. Ese miedo no es el que Dios quiere que nosotros manifestemos, sino un temor reverente, un temor de respeto, un temor en donde manifestemos una atención especial. Si pueden poner la diapositiva, por favor. Encontramos cómo están dos declaraciones importantes, que es Yirat Elohim y Yirat Yahweh. Cuando nosotros caminamos con esa reverencia, caminamos con esa obediencia, con esa sumisión a nuestro Padre Dios, vemos cómo el nombre de nuestro Dios, por un lado aparece Elohim y por otro lado aparece Yud Hei Vav Hei. Yud Hei Vav Hei tiene que ver con la bondad, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con los favores. Y Elohim tiene que ver con la justicia, con la disciplina, con el rigor. Tiene que ver con la ley que opera en esta tierra llamada siembra y cosecha. Lo que siembras cosechas. Eso es Elohim. Pero cuando la corona de favores se hace presente sin que uno merezca las cosas y te las otorgan, eso se llama bondad, eso se llama gracia. Por gracia hemos sido salvos. Es un regalo que nos ha dado nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros caminamos en esta tierra, teniendo el conocimiento de cómo debemos de tratar, de cómo debemos de conducirnos delante de nuestro Padre Dios, eso nos va a ayudar a que nuestra vida tenga resultados favorables. No faltarle al respeto a nuestro Dios. ¿Qué es faltarle al respeto? Pasar como si Dios no se enterase de lo que estamos haciendo, como si Dios no viera lo que estás pensando, o lo que estás haciendo, o cómo te estás conduciendo. Ser reverentes ante su presencia y no jugar con lo sagrado. Ser atentos con Él. Si te pones a pensar, todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, muchas veces llegas a pensar o a creer que no te están viendo, que no te están supervisando. Y a veces la persona se atreve a jugar con lo sagrado. Muchas veces la persona cree que Dios no está presente o Dios no lo está viendo. Y entonces vive desordenadamente. Entonces su conducta, su manera de ser, se deforma cuando está lejos de la familia, cuando está lejos de la congregación. Su manera de conducirse es totalmente reprobable. Y eso es faltarle al respeto a Dios.
Porque dentro de sus atributos usted sabe que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. O sea que no te puedes ocultar en ningún lado de la presencia divina. Entonces, cuando tú caminas con esa conciencia, puedes estar solo, puedes estar en una convivencia, puedes estar en una reunión social, pero tú tienes conciencia de que Dios está a tu lado, Dios está contigo. Y como Dios está contigo, entonces lo que menos quieres es que ofendan a ese papá glorioso. Lo que menos quieres es que hablen mal del Dios eterno, por amor a Él y por reverencia y por respeto a su nombre sagrado. ¿Estamos aquí? Entonces, se requiere enseñanza, se requiere educación, se requiere que nos digan cómo hacer las cosas, se requiere que nos indiquen de qué manera, qué debemos hacer. Y entonces, cuando nosotros vemos cómo la Escritura dice que muchos relatos, eventos, fueron registrados en el libro sagrado para que nosotros tomemos ejemplo de ello, en el caso de los ejemplos positivos, pero también tomemos ejemplo de conductas negativas para no hacer lo que ellos hicieron. Nuestra estancia en esta tierra es corta, y si nosotros vivimos apegados, conectados, en armonía con el manual de funcionamiento, entonces nuestra vida tendrá resultados extraordinarios. Y de eso se trata la instrucción divina, de que aprendas a vivir en comunión con Dios, de que aprendas a depender de ese amo del universo, de que aprendas a vivir en conexión con Él, en sumisión a sus instrucciones. Porque cuando tú sabes que lo que estás haciendo no está bien y lo sigues practicando, tú solito te estás metiendo en un asunto muy delicado. Tú solito te estás metiendo en adversidades en tu vida. Le dijo el Señor al apóstol Pablo, antes de que él se convirtiera, le dijo: dura cosa te es dar golpes contra un aguijón. Es como si estuviese los clavos puestos ahí, tú empiezas a darle golpes a la punta del clavo, te estás haciendo daño a ti solo. Entonces necesitamos darle una revisada a los sabios de la Biblia que nos han dejado un legado, nos han dejado un ejemplo. Y he tomado algunos ejemplos de sabios que nos indican la importancia de practicar la reverencia, la buena relación, la atención, la sumisión a Dios. Y comenzamos con una enseñanza, o allá en Proverbios 15:33, que nos otorga el espíritu de sabiduría. Este ser que auxilia, este ser que respalda, que favorece a los hijos de Dios, porque es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría que viene de lo alto. Se convierte en una maestra, se convierte en una instructora, se convierte en una ministración
de respaldo para los hijos. Mire lo que dice el libro de Proverbios 15:33. Dice: el temor del Señor es instrucción de sabiduría. ¿Qué te enseña entonces la sabiduría? El temor al Señor. Y uno de sus consejos que nos otorga la sabiduría es: antes de la gloria está la humildad. ¿Quieres vivir una vida gloriosa, dichosa, bienaventurada? Sé humilde y teme a Dios. Hónralo, respétalo, vive en obediencia a sus instrucciones. Agrega también en Proverbios 1:7 que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y aquí hace una diferencia entre los que aman la sabiduría y los necios que desprecian la sabiduría y la instrucción. Fíjese que cuando uno encuentra esa línea que nos conduce, que nos guía a descubrir consejos para nuestra vida, uno lo valora mucho. Pero hay personas que leen la Biblia, le dan lectura a la Biblia y no le encuentran el sabor, el sentido, porque hay una desconexión. Por eso lo que nos aconseja, llamémosla así, esta maestra es: ama la sabiduría, busca el conocimiento que viene de lo alto, porque también viene un conocimiento que viene del abismo, viene una sabiduría, una entidad caída, la sabiduría caída. Y esa sabiduría dice que es animal, terrenal y diabólica. El Señor la reprenda. Eso no lo queremos en nuestra vida. Pero ya vemos cómo la sabiduría te dice: hay que temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida gloriosa, una vida dichosa? Teme a Dios, reverencíalo, respétalo. Sé prudente en tu manera de hablar. Sé obediente a sus instrucciones. Vive en una buena armonía, en una buena conexión con Él. Es lo que nos aconseja la sabiduría. Pero ahora nos vamos al plano terreno, que es un hombre llamado David, una persona que en su infancia, en su juventud, sufrió el menosprecio y el rechazo de sus padres. Un jovencito que no lo habían considerado como una persona importante para dirigir a una nación. Pero ya entrado en años, ya en sus últimos años de existencia, hace un llamado, porque vemos cómo este hombre experimentó, vivió, palpó lo que es tener el temor a Dios. Y entonces hace una invitación. Imagínese usted un poquito esto: un anciano ya entrado en años, ya no con la fortaleza física, sino ya una persona vasta en experiencia, vasta en conocimiento, al grado que dijo: he adquirido mayor sabiduría que mis maestros. Eso nos habla de un apego, nos habla de una entrega, de un esfuerzo, de una disciplina por querer comer, por querer alimentarse de las sagradas escrituras. Y dice lo siguiente: venid, hijos, escuchadme,
os enseñaré el temor del Señor. Y en Primera de Crónicas 29:10 agrega y dice lo siguiente: ¿por qué vamos a temer al Señor? Puede surgir la pregunta, ¿por qué? ¿O para qué? Y entonces dice que David bendice al Señor en presencia de toda la asamblea. Levante su mano y diga: yo quiero ser un buen ejemplo, porque usted es padre de familia, usted es mamá, y según lo que nosotros hagamos, lo que nosotros desarrollemos, la forma en que nosotros operamos se transmite a nuestra descendencia. Vemos a este padre parándose, bendice a Dios en presencia de toda la asamblea. Y David dijo: bendito eres, oh Señor Dios. Note cómo ahí emplea las dos facetas de nuestro Padre Dios: la faceta bondad, la faceta misericordia, pero también la faceta justicia, la faceta disciplina. Cuando habla de Señor está mencionando las 4 letras del nombre de Dios, y cuando dice Dios está diciendo Elohim, las dos facetas. Levante su mano y diga: quiero estar bien con mi Padre en ambas facetas. Porque si estamos bien con Dios, entonces su bondad y su misericordia se hacen presente. Estando bien con Dios, entonces Él da órdenes a la tierra y a los cielos para que te respalden. Entonces es bueno estar bien con Dios. Bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Y entonces el versículo 11 le dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Yo le pregunto: ¿nuestro Padre es pobre? ¿Nuestro Padre es débil? ¿Nuestro Padre vive en temor? No. Te está diciendo este hombre de Dios cómo es nuestro Padre. Versículo 12 dice: de ti proceden, fíjese, la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. En tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¿Cómo te quiere ver entonces Dios si tú eres su hijo? Poderoso, glorioso, bendecido. Dele lectura al versículo 11 y 12. Haga lo suyo. Mencione esta declaración, reconociendo a ese Padre que tenemos con toda vuestra fuerza. A ver, no se trata de competir quién lee más rápido. Hágalo en armonía y con conocimiento, con convicción, porque esto es para usted, hijo. Esto Dios lo quiere otorgar, o sea, Dios lo está, más bien, lo está otorgando a vuestras vidas. Versículo 12, con toda su fuerza. Eso es para usted. Dios quiere fortalecerlo. Pues valdrá la pena
practicar el temor al Señor? ¿Valdrá la pena ser reverentes con Dios? ¿Tener una buena relación con Dios? ¿Ser atentos con nuestro Padre Dios? Sea atento. No ponga en primer lugar sus proyectos, ponga a Dios en primer lugar. Sea reverente con Dios. Sea sumiso a su voluntad. Eso te va a favorecer. Yo quiero dejarle esto en sus corazones, amada iglesia. Estamos iniciando un año. Modifica ya tu estilo de vida, tus pensamientos en poner a Dios en el día que es del Señor, estar al pendiente, estar atentos, ser puntuales. Ya deja esa pasividad, deja esos malos hábitos, esas malas costumbres. Ser reverente con el amo del universo. Él lo tiene todo. Él lo ha puesto a vuestro favor. Pero entonces este maestro llamado David dice: reconózcanlo, denle la gloria a Él, teman al Señor. Ahora vamos a ver a otro sabio, Eclesiastés 12:13. Fíjese lo que te dice Salomón. La conclusión, cuando todo sea oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. O sea, no está diciendo tú estás exento, tú no estás considerado ante la ley que opera en esta tierra. Tú estás dentro del planeta Tierra, y entonces el consejo que te doy, estoy parafraseando esto: teme a Dios. Y entonces hay un agregado y te dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. ¿Por qué voy a tener reverencia a mi Padre Dios? Porque me están supervisando, me están fiscalizando. Estoy en la cámara, me están grabando, me están observando. Entonces, debido a que estoy en la vista de mi Padre, yo voy a ser reverente, yo voy a ser atento, voy a ser respetuoso, voy a vivir en conexión con Él, voy a mostrar un respeto a su presencia. Al manifestar un respeto a su presencia, voy a tratar bien a la persona que está a mi lado. Voy a cuidar qué tonalidad uso para pedir un favor. Voy a ser cuidadoso cómo trato a los hermanos en la fe. Voy a ser cuidadoso cómo trato a mi cónyuge, porque sé que me están supervisando. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ver otro sabio. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Está hablando un hombre que estaba pasando por un momento muy complicado en su vida, una prueba muy complicada. Pero esa prueba le ayudó a salir de la ignorancia. Entonces aquí aprendo que cuando Dios me da una palabra, un consejo, Dios me da un mensaje, es porque se avecina algo complicado.
Se avecina algo difícil y por eso antes llega la instrucción, antes llega la sabiduría. Pero si yo desecho, si yo menosprecio el consejo, entonces voy a ser probado, voy a tener que pasar por esa experiencia caótica. Pero si yo estoy atendiendo, si yo estoy escuchando la instrucción y pongo en práctica, guardo el consejo y lo llevo a la práctica, entonces soy librado de ese problema que se me avecinaba. Espero me dé a entender. Aquí vemos a Job declarando: he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal inteligencia. Y entonces termina el capítulo 42 diciendo: yo sé. Pero tuvo que pasar por una prueba para que llegara a ese conocimiento, porque dice el versículo 5 que antes solamente conocía a Dios de oídas. No lo conocía de una manera completa cómo opera nuestro Dios. Pero cuando se te abre el panorama de la revelación, entonces vea lo que dice el versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Qué hermoso es caminar con esa seguridad, con esa confianza de que viene un momento adverso, viene un momento complicado, pero tú dices: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Padre me va a ayudar. Yo sé que mi Padre me va a liberar de este problema. Yo sé que Él puede hacer todas las cosas. Ningún propósito de mi Padre Dios puede ser estorbado. Cuando se juntaron contra mí, mis adversarios, dijo el rey David, para comerme, para destruirme, Él extendió su mano y me puso sobre una roca en alto. Él extendió su mano y me salvó de ese peligro. Así trabaja nuestro Padre Dios a favor vuestro. ¿Está claro hasta ahí? Ahora nos vamos a Efesios 3:14. Ahora vamos a escuchar a otro sabio llamado Pablo. Ahora, todos los ejemplos que le he dado son personas que en algún momento padecieron, sufrieron, tuvieron ciertas alteraciones en su vida y por eso ahora dan un consejo. Mire qué interesante nos habla el apóstol Pablo, la manera en que reconocía al Padre maravilloso, la manera en que manifiesta ese temor reverente al Padre. Dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaba manifestando? Una sumisión. ¿Qué estaba diciendo? Yo me humillo, yo respeto, yo reverencio a ese Padre maravilloso. Porque cuando vivía, estoy parafraseando esto, cuando yo vivía de una manera religiosa, yo respiraba amenazas de muerte. Cuando yo vivía sin conocer a ese Padre maravilloso, yo tenía el conocimiento solo de hojas, lecturas, conocía la ley, claro, pero no tenía la conexión con la vida. Entonces mis acciones eran perseguir, matar, consentir en la destrucción de las vidas. Mi respiración eran amenazas de muerte, decía. Pero cuando tuvo el encuentro con la vida, con la salud, con la salvación, con la redención, Dios le habló audiblemente, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y entonces él emite una declaración y dice: ¿quién eres, Señor? Imagínense, no conocía a Dios. Cuando no se conoce a Dios, cuando no se tiene ese conocimiento de quién es Dios, haces lo que se te viene en gana. No vives sujeto a Él, no tienes temor reverente. Dices: así estoy bien, no le hago daño a nadie, vivo como quiero. Y no es así, hijos. Uno tiene que estar sujeto a principios, a instrucciones y a mandamientos. Si queremos ser dichosos, gloriosos, bendecidos, tenemos entonces que reverenciar a nuestro Padre que está en los cielos. Ese Padre dice que recibe en nombre toda familia, fíjese, en el cielo y en la tierra. Levante su mano y diga: yo quiero tener una buena conexión. Cielo, tierra, tierra, cielo. Y entonces fíjese lo que dice: que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Esto tiene que evidenciarse de adentro hacia afuera. No maquillaje, no apariencia, no hipocresía, no, de adentro, que fluya el Espíritu de Dios con un dinamismo, una fortaleza. Aunque vuestro ser externo se va envejeciendo, nuestro ser, nuestro hombre interno, nuestro hombre interior se va fortaleciendo, se va renovando, va de gloria en gloria. Sigue diciendo: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Nos está dando aquí el apóstol Pablo un parámetro del poder de Dios en nuestras vidas. Nos está diciendo hasta dónde puede llegar el hombre, la mujer, a desarrollar tal poderío en su vida si vivimos conectados con nuestro Padre Dios, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Qué logramos entonces cuando tú te humillas, cuando tú doblas tus rodillas ante el Padre, lo reverencias, lo amas, lo respetas, valoras su presencia? Entonces tu vida se llenará de poder, entonces tu vida se llenará de energía, entonces tu vida se llenará de salud, entonces tu vida se llenará de fortaleza, entonces tu vida será rectificada para eliminar cualquier contaminación, cualquier afectación en nuestra persona. Hay una diapositiva ahí en donde la palabra yirad, que es el temor reverente, tiene un valor numérico de 611. Y fíjese que hay tres palabras que tienen el mismo valor de 611. Cuando nosotros desarrollamos el temor reverente a nuestro Padre Dios, entonces tú entras en un estado de vida sobrenatural, porque el número 8 representa lo sobrenatural. Cuando tú reduces 611, 6 más 1 más 1 nos da 8. Y eso nos habla entonces de un estado, nos habla de una dimensión que vive el creyente de manera especial,
Levante su mano y diga: un trato especial a mi vida. Vamos con fuerza, diga: una vida especial. Vamos, diga: mi matrimonio está en una dimensión de gloria. Vamos con fuerza, diga: esta congregación tiene gloria. Mis hijos son gloriosos. Pero hay que tener temor a Dios. Hay que reverenciar a Dios. Porque dice la Escritura que los hijos de Elí eran hombres perversos, indignos, que no conocían a Dios. Tenían otra conexión. Tenían una conexión con Belial, que es la insensatez. Entonces, hay una gran diferencia entre estar conectados con Belial que estar conectados con nuestro Padre Dios, con la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, el temor reverente hace que la persona, el hombre o la mujer, estén en un estado de distinción, en donde sin tanto esfuerzo, sin tanto sudor, Dios te favorece, Dios te distingue, Dios te abre el portal de las oportunidades. Te conecta con gente que te va a apoyar, te conecta con gente que te abrirá otra puerta, porque así trabaja nuestro Padre Dios cuando nosotros lo reverenciamos. Ante la mínima petición, tú le dices: Señor, necesito de tu ayuda, está pasando esto. Dios mueve su mano. En la visita que hice en esta semana a una de las iglesias, me daban el testimonio de un milagro que Dios hizo, de una persona que vino por primera vez a esta casa. Y yo dije, ella venía con una necesidad de salud de su hijo, porque su hijo estaba desahuciado. Y era costosa la operación. Era costosa la operación que le estaban cobrando por atender a su hijo. Esta persona llegó en un culto y el Señor emitió una palabra: hoy vas a recibir un milagro. Hoy Dios te abre puertas de oportunidades. Y ella, sentada allá atrás, con cierta incredulidad, decía: ¿a poco sí? Hoy el Señor interviene en la salud de tu familia. Entonces, cuando uno cree, cuando uno recibe esa palabra, es porque estamos ante un Dios sobrenatural. No estamos en el plano de la tierra, es un Dios majestuoso, que cuando Él envía una palabra es porque Él quiere bendecir, Él quiere activar, Él quiere manifestarse para que tu fe crezca. Entonces, en esa ocasión dijimos: hoy el Señor te abre puertas de oportunidades. Su hijo estaba en el hospital, o más bien ya lo habían sacado del hospital porque no tenía recursos para la operación. Y al terminar la reunión, recibe la llamada de la doctora que había atendido a este niño. Le dice: venga para acá, pero de manera rápida. ¿Qué pasó? Venga para acá. Entonces llega al hospital, la atiende la doctora y dice: mire, aquí está este matrimonio que se enteró de la necesidad de la operación de su hijo
y Él está dispuesto a pagar todos los gastos para que su hijo recupere su salud. Y entonces, vea cómo una palabra, vea cómo Dios mueve su mano y ese niño fue asistido por la mano poderosa de Dios. ¿Quién puso el querer en ese matrimonio? Dios. Por eso, amados hijos de Dios, servir a Dios, creerle a nuestro Padre, Él es el que domina todas las cosas. Él es el amo y Señor del universo. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la majestad, tuyo es el señorío. De ti proceden las riquezas, de ti procede la bendición. Hoy el Señor trae esta palabra porque te va a favorecer de manera especial. Pero cambia tu actitud con Él. ¿Creen que Dios puede cancelar una deuda? Amén. ¿Creen que Dios te puede dar en abundancia? Amén. ¿Pero para qué lo quieres? ¿Para presumir? ¿O para ponerlo a la disposición de su reino? Porque es ahí donde tenemos que modificar nuestra manera de pensar. Cuando David dijo, tuya es la gloria, nunca dijo, es que es por mí, no. Hemos tenido victoria por mí, no. Él dijo, el que nos ha dado la victoria, el que nos ha dado el esplendor, el que nos ha dado la vida, el que nos da la provisión, el que hace los milagros, es el Dios Todopoderoso. Una palabra que sale, una palabra que se ministra, una palabra que se otorga, recíbala, créala, porque no estamos jugando con lo sagrado. Soy el primero en tener reverencia, el tener respeto a mi Padre Dios. Yo cuando le digo Dios va a hacer eso, porque Él está motivando esto, lo está dando, lo está otorgando. ¿Está claro? Y esta persona, cuando supo que se abría una iglesia cerca de su poblado, dijo, ¿a poco es la gloria del Rey? ¿A quién le estamos dando la gloria? Al Rey. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respetar, honrar, reverenciar. Yo les invito, amados colaboradores, amadas hijas de Dios, les amonesto, los exhorto a que cambies ya tu manera de pensar. Sé puntual con ese Padre, sé puntual con ese Dios eterno. Los días domingos no me puede decir usted que, ay, es que el tráfico, ay, es que el trabajo. Es un día especial que le damos al eterno Dios. Sea respetuoso. Sea usted atento con el que le da la vida. Llegan cuando ya se terminó la alabanza. ¿Qué alabanza le diste? ¿Qué exaltación le diste al Creador? No es correcto. Modifica eso. Ay, es que primero paso a desayunar. Deja tu cuerpo, dale ayuno ese día. Pero agrádale a Dios. Ahí vienes todo panzón. Está la enseñanza esa. Es que me dio el mal de... No, hijos. He pasado por testimonios tan gloriosos. No me gusta hablar de lo que yo vivo, pero he visto la mano de Dios en todos los asuntos.
Pero yo prefiero estar puntual a tener la barrigota llena. Y aquí, no. Es mejor darle la exaltación a nuestro Dios. Fíjate cómo el lenguaje hebreo, el idioma hebreo, nos enseña códigos y todo se relaciona. El temor reverente, el temor respetuoso al Señor, se relaciona con una palabra llamada ashkeshur y también vale 611. Y esa palabra ashkeshur significa relacionado con, comunión con, contacto con, conectado a. ¿Valdrá la pena estar conectado con Dios? Pero entonces viene otra palabra muy importante que es Torah y vale 611. Entonces, una persona que vive conectado con Dios y vive conectada con las instrucciones, los mandamientos, y ahí es donde tenemos que modificar ese chip, porque a veces cuando escuchas mandamiento, a mí no me manda nadie. No, bájate de la moto. Te conviene comerte los mandamientos. Nada más, fíjate, una ocasión, se acerca un joven, dice que tenía mucha riqueza. Se acerca al Señor Jesús. Le dice, ¿qué más haré para tener la vida eterna? Y el Señor, ¿qué le dijo? Guarda los mandamientos. ¿Y qué dice él? Eso yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Y cómo estaba su vida? Abastecida, respaldada, con muchos bienes. ¿Trae o no trae recompensa vivir apegados a los mandamientos? Sí, señores. Torah, que es la instrucción, vale 611 también. Entonces, cuando tú practicas Hakeshur, o sea, te relacionas con Dios, te relacionas con sus mandamientos, entonces viene el resultado llamado Yitro. ¿Y qué es Yitro? Excelencia. Yitro vale también 611. ¿Cómo se manifestó el profeta Daniel ante los sabios de Babilonia? 10 veces mejor que esos sabios. Y aquí es donde tú tienes que valorar cómo el Señor abre el entendimiento, abre los ojos, abre los oídos, abre el corazón para que tu vida sea sembrada, la vida de Dios. Señor, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué importante es que tú palpes, como lo dijo el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos escuchado. Eso es lo que enseño. Qué hermosa es la experiencia cuando tienes a Dios de tu lado, porque haces una oración y sucede el milagro. Levantas una exclamación y el alma se libera. Estamos en un caminar de lo sobrenatural, hijos. Estamos en un caminar donde la gloria de Dios quiere respaldarte en cada momento. Levante su mano y diga, yo quiero desarrollar la excelencia en mi vida. Si eres un carpintero excelente, te dan un anticipo y no te lo vas a gastar allá. Y después ya el cliente te está pidiendo el trabajo y no tienes con qué comprar el material porque te gastaste el anticipo.
Te dan un anticipo para un trabajo y eres tan conchudo, que dices, ya tengo ese trabajo. Mi amor, dame de desayunar. Está desayunando a las 2 de la tarde porque se levantó a las 12 del día. Me desmañané, mi amor. No, hijos. Si tú eres excelente en lo que haces, se te va a abrir la puerta. Dios te habilita la puerta. Y ya no vas a estar tú metiendo las manos, sino vas a ser un administrador, porque vas a contratar personas que trabajen. ¿Están aquí? Pero si tú estás ahí con una mentalidad de Egipto, con una mentalidad de esclavo, va a estar duro y duro, duro y duro. No. A mí me sorprendió esta semana cómo el testimonio de las personas que, fíjese, no están aquí con nosotros, pero escuchan la enseñanza o ven las enseñanzas vía internet y dan testimonio. Y dice, usted dijo esto, yo lo puse en la práctica y mire, dije, yo no voy a ser empleado toda la vida. Empezó a fabricar su panito, sus empanadas, creo. Dice, aquí no se le llaman empanadas, creo que él tiene otro nombre, porque empanada en cada pueblo tiene un nombre diferente. Dice, empecé a nombrarlo por el nombre de este pueblo y comencé a vender. Y ahora están ahí metidos, haciendo y vendiendo. Dice, ya no tengo que recorrer los kilómetros para ir a la fábrica, ahora yo estoy haciendo mi pan. Porque le creyó a una palabra. Pues Dios te envía esta palabra a ti. Tú vas a desarrollar una excelencia en donde vas a convertirte en un emprendedor, en donde tú vas a ser tu propio patrón, en donde tú vas a contratar a más personas. Porque Dios premia la excelencia. ¿Y cómo se adquiere la excelencia? Pegado a la instrucción, conectado con Dios. Dígame, ¿Dios le va a fallar? ¿Dios es injusto? No, mis hermanos. Dios te va a dar una idea. Dios te va a poner con alguien que te va a decir, ayúdame aquí en este negocio, yo ya estoy viejito, administralo tú, que crezca. Así tengo de testimonios de personas que no tienen hijos, pero como tú eres un excelente trabajador, dicen, ven para acá, quiero que tú te hagas cargo del negocio. Ahí me vas dando un porcentaje. Y tú dices, gloria a Dios, ya se acabó mi trabajo. No, contrario, ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollarlo. Te vas a asombrar porque esta palabra la está enviando Dios para tu vida. Locales ya establecidos, empresas ya establecidas, que te nombren como el administrador, tipo José, tipo Joseph. ¿Creen que se puede o no? Camina con esa. Hoy me levanto esta mañana, hoy recibo una buena noticia. Y aunque se levante tu suegra y te vea así bien, gloria a Dios, esto me indica que hay algo bueno para mí. ¿Están aquí? Sí, porque luego a veces ese tipo de parentescos te entristece la vida, nada más que te veas así con sus ojos. ¿Para qué le di a mi hija a este? Porque soy el campeón, soy el hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos campeones hay aquí? Este es un siervo, una sierva de Dios. ¿Quedó claro? Se nos ha ido el tiempo, pero le voy a dar todo esto que nos toca. Espérenme una hora más. Salmo 31, 24.
Ese salmo, en el idioma hebreo, vale también 611. ¿Qué dice? Con toda su fuerza. Una vez más, ¿qué dice? ¿Cómo debes de estar? Esforzado, con un buen ánimo. ¿Ves que se está cayendo la escalera? Mi amor, y hasta apenas, pues, mi amor, se está cayendo la escalera. No, córrele. Dinamismo. Vamos, dile a tu vecino, chispa, chispudo. Pilas, vamos, ponle energía, ánimo. Ahora léalo en hebreo. No, así con esos ánimos se ve su dinamismo. O sea, 1, 2, 3. Y para que usted compruebe, por eso le puse ahí la escritura en hebreo, para que sume cada letra y va a tener un resultado de 611, porque se trata de que todo esté en armonía. ¿Qué nos está invitando? ¿Qué nos invita el Espíritu de Dios? A ser esforzados y con un buen ánimo en vuestro corazón para esperar en el Señor. Dios no te va a fallar, Dios no te falla, hijo. Ahora, si a manera de listado, Proverbios 2:5 dice: entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Si tú reverencias, si tú eres reverente, si tú eres atento, si tú eres respetuoso, entonces Él te abrirá tu entendimiento. Descubrirás quién es tu Padre Dios de manera visible. Proverbios 9:10: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Cómo va a ser un hijo, una hija de Dios? Sabio e inteligente. Proverbios 28:5: los hombres malvados no entienden de justicia, mas los que buscan al Señor lo entienden todo. Vamos con toda su fuerza, diga: una apertura de mi entendimiento. Proverbios 14:2: el que anda en rectitud teme al Señor. Levante su mano y diga: no quiero hacer chuecuras. Pero el de perversos caminos le desprecia. Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. ¿Cuántos quieren que sus hijos estén alineados con el Dios de la gloria? Comienza tú con tener temor a Dios. Ser respetuoso y reverente con Él. Sé atento con ese Padre maravilloso. Entonces tus hijos mirarán que eres un hombre que está apegado con Dios y Él se encargará de alinearlos. Proverbios 10:27: el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Qué te está diciendo? Tendrás larga vida. Proverbios 19:23: el temor del Señor conduce a la vida. Levante su mano y diga: en mi vida recibe sanidad, limpieza, fortaleza. Dice: para dormir satisfecho, sin ser tocado por el mal. ¿Vale la pena tener temor a Dios? Claro. Proverbios 14:27: el temor del Señor es fuente de vida,
para evadir los lazos de la muerte. Tú no sabes quién quiere ver tu tropiezo, pero tú temes a Dios y Él sale al encuentro para defenderte. Proverbios 14:26. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Proverbios 22:4. Mire, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. ¿No quiere usted eso? Tema a Dios, sea humilde delante del Señor. Y Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Le di textos que hablan de la recompensa de temer a Dios. Termino con lo que dice Proverbios 1:29. El terrible resultado del insensato. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Y creo que dice en el versículo 28, me clamarán y no los escucharé. Creo que así dice el versículo 28. Y ese es un resultado muy triste. Es un resultado que no se le desea a nadie. Porque todos los que estamos aquí amamos a Dios, creemos en nuestro Padre, lo honramos, lo respetamos, lo reverenciamos. Sea atento con nuestro Dios. Dios no te va a fallar, hijo. Dios no te va a fallar. Cada palabra que Él envía es para tu bien. Pero también hay consecuencias cuando la persona se comporta de manera insensata. Dice la Escritura que las vírgenes, cuando llegaron, las vírgenes insensatas, dice que la puerta estaba cerrada. Ya no fue participante de ese banquete. Pero hoy el Señor nos ha enviado esta palabra porque todos vosotros sois sabios, sabias, inteligentes, entendidos, y vamos a modificar nuestra manera de atender al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted así le place en su voluntad decirle a Dios, yo quiero practicar el temor del Señor, póngase sobre sus pies y dígale al Señor con sus manos en alto, yo te quiero servir con todo mi corazón. Quiero darte lo mejor de mi vida. Quiero vivir reconociendo tu poderío, tu majestad. Padre hermoso, Padre maravilloso, incomparable eres tú. Dios verdadero, Dios justo, Dios de amor, Dios de paz. Te complaces, mi Dios, en hacerle bien a tu pueblo. Líbranos, Padre, de la insensatez. Líbranos, mi Dios, de esa estructura belial que se apodera del entendimiento de la persona.